Vamos a ofrecerles una vista panorámica de la ciudad de Huancavelica, llamada también Villa Rica de Oropesa. Para obtener estas vistas panorámicas hemos tenido que subir 2 kilómetros hasta un mirador donde está la capilla del Señor de Oropesa. Yo me encuentro con un guía muy especial, un joven llamado Juan Carlos, nacido acá en la ciudad. Su apellido es Juan Carlos Cóndor. Y qué mejor guía que un cóndor que conoce desde las alturas toda la ciudad. Juan Carlos, ¿puedes decirnos qué vistas apreciamos de acá? Al frente tenemos, creo que, los baños del Inca. Sí. Bueno, señores, acá podemos observar allá los baños termales, baños más conocidos como la piscina de San Cristóbal. Y al lado tenemos el Coliseo de Toros, donde cada año en junio se celebra la gran corrida de toros a nivel Huancavelica. Y más abajo podemos apreciar el Coliseo de Pampa María. Y allá tenemos el Colegio del Pepín, escuela. Y allá Colegio Nacional de las Franciscas Canseco Díaz de Castilla. Y más allá en Ascensión podemos apreciar el Colegio La Victoria de Ayacucho. Y esa ruta se puede ir para Ascensión. Y más allá podemos observar lugares como Caiquichico, como la planta más conocida de Huancavelica, la planta lechera. Y esa carretera que va, como dijimos, pues carretera que se va para Ica, para Pisco. Y podemos apreciar allá el Coliseo Multiuso, que por esa vía puede subir a la ciudad hermosa de Saxamarca, donde se encuentran muchos restos arqueológicos hasta la actualidad. Y podemos apreciar muchas capillas en los cerros, como tenemos el Cerro San Antonio, el Cerro San Sebastián, el cerro más grande, ahí con la vista como para la ciudad de Saxamarca. Y a las espaldas del Cerro San Antonio podemos observar la mina de Santa Bárbara. Y allá el Cerro Grande Potochi, ¿no?, que podemos observar allá, que es el cerro más grande de Huancavelica, donde tiene una historia, una reseña histórica antigua, donde dicen que por ahí sale aguas termales, y es por eso que salen aguas termales allá a la famosa piscina de San Cristóbal. Y allá podemos observar la iglesia de San Cristóbal. Como podemos ver, todo ese lugar es el barrio de San Cristóbal. Allá podemos observar también los ríos donde salen, más conocido como Joripacha. Allá se encuentra una maravilla dejado por los incas, que lo llaman Torre Coloquial de Joripacha. Y podemos observar también esa ciudad, esa carretera que va hacia arriba, hacia el cerro, allá a la altura de los cerros. Y también podemos observar ahí la Universidad Nacional de Huancavelica, donde está situado en ese cerro que es conocido como Patupampa. Y más abajo podemos observar ahí que pasa el río San Cristóbal, el río Bicho, por la ciudad de San Cristóbal, incluyendo los puentes. Allá tenemos el puente del Ejército, y más allá podemos apreciar el puente de Tablachaca, y más allá podemos apreciar el puente colgante de San Cristóbal.
allá el puente de San Cristóbal y allá el puente de Ascensión. Este fue la capital del departamento de Huancavelica. Estamos ofreciendo vistas panorámicas Huancavelica por fuera. Luego estaremos tomando también algunas vistas Huancavelica por dentro de sus lugares más atractivos y turísticos de esta ciudad. Estas vistas que estamos ofreciendo es justos al pie del Cerro Potoche. Estamos en el distrito de Ascensión y estamos apreciando la vista del puente de Ascensión frente al mercado de abastos de Huancavelica, y estamos apreciando también el colegio Micaela Bastidas y acompañado por el lado opuesto la escuela Aplicación. Y acá el famoso conocido Caballo Pampa. Estamos tomando esta vista del distrito de Ascensión. Esta es la vista panorámica de la ciudad de Huancavelica. Estamos observando el Coliseo del departamento de Huancavelica. Esta vista está tomada del distrito de Ascensión. Al frente tenemos el asilo de ancianos de Huancavelica. Estamos en la Plaza de Armas de Ascensión, Huancavelica. Aquí también podemos apreciar el penal o la cárcel de Huancavelica, que tiene muchos años de existencia. Ahora estamos en San Cristóbal
y vamos a apreciar el toril de la plaza de Huancavelica. Estamos apreciando las aguas termales que brotan desde el fondo de las rocas. Son aguas calientes y Huancavelica es un clima muy frígido. Y estas personas están aprovechando estas aguas porque estas aguas son calientes. Esto es a la espalda de los baños termales de San Cristóbal. Apreciando el Cerro Potovche, cerca a los baños termales. Los baños termales de Huancavelica, visto por la parte de afuera. Esta es una vista de la piscina de Huancavelica por la parte interior de la ciudad. Los baños termales de San Cristóbal. Estas son las prácticas de la Escuela de Policía de Huancavelica. Estamos en los baños de San Cristóbal de la ciudad de Huancavelica. Aprovechando las vistas de la práctica de los muchachos. Bien, señores. ¿Listos? ¡Ya! Los baños de San Cristóbal, baños termales por dentro. Apreciando las gradas hacia los baños termales de San Cristóbal, aquí en la ciudad de Huancavelica. Podemos ver los ornamentales que han hecho en este lugar. Estamos en la Plaza de Armas de Huancavelica. Estas son vistas panorámicas de la ciudad de Huancavelica por dentro. Podemos apreciar su catedral.
Estamos en la avenida principal de Huancavelica, Manchego Muñoz. Chayantas kamuni chachas chay, chayantas kamuni chachas chay, Cuyana cuita más castín chachas chay, Guayuna cuita más castín chachas chay. Chayantas kamuni chachas chay, chayantas kamuni chachas chay, Cuyana cuita más castín chachas chay, Guayuna cuita más castín chachas chay. Seguimos apreciando el panorama de Huancavelica y estamos aquí en la zona de Villa Cariño. Este es un lugar turístico. Estamos en los baños termales. Estas son piscinas de agua caliente y como se puede apreciar, todavía se ve señales de una zona volcánica. Ya Juan está. No, no se ve nada. Ah, lo que yo no veo, todo lo pasa. A ver. Ya puedo. Ahí sí sale todo. La risa. Aparentemente pareciera. Estamos en la ciudad de Huancavelica, en las piscinas denominado las Tres Boas. La más grande y la más profunda. Y acá tenemos aguas termales, aguas calientes. La profundidad de la piscina es 3 metros, de ancho 6 metros. Ya me hará hambre. Como se puede apreciar, las instalaciones están en la misma roca volcánica. Y aquí hay personas que están disfrutando de esta piscina.
Ya. Ya. Chihuahua papapi, yuki chinay waita, kahyata mana kahyata, selaya waskankin, kahyata mana kahyata, rinaya waskankin, selaya waskankin. Ahí ha hecho una hermosa choza nuestro amigo. ¿Para qué es la chocita? Ah, ya. Han hecho la choza para el guardián de la casa, para su perrito, que les va a cuidar ahora. Acá se ahorra techar con calamina porque tenemos el licho. Ah, incluso sirve para el colchón en la cama del guardián, para que no le dé neumonía.